Entonces, como podemos ver, ¿verdad? Muchas veces tal vez sabemos sobre honra, ¿verdad? O mencionamos mucho honra en nuestras oraciones, pero quizás no hemos escudriñado, ¿verdad? Qué realmente es la honra, y escudriñando sobre la honra, ¿verdad? Me daba cuenta de que la verdad de que muchas veces la honra, ¿verdad? No la hacemos a totalidad, o quizás, ¿verdad? Muchas veces deshonramos cosas, deshonramos a Dios sin darnos cuenta. Amén. Y quiero que me acompañen a Proverbios 22:4. Cuando lo tengan pueden decir amén. Amén. Y dice: la verdadera humildad y el temor del Señor conducen a la riqueza, a honor y a una larga vida. Amén. En otras versiones, ¿verdad? Dice, donde dice honor, dice honra, ¿verdad? Entonces, yo podía ver, ¿verdad? De que la honra realmente, ¿verdad? Va ligada a la humildad, porque ahí podemos ver, ¿verdad? Que dice que la verdadera humildad y el temor al Señor conducen, dice, a la riqueza, pero asimismo a la honra, ¿verdad? Y a una larga vida. Entonces podemos ver, ¿verdad? De que es muy difícil de que tal vez el ser humano llegue a honrar algo si realmente no tiene temor al Señor, si realmente, ¿verdad? No tiene a sí mismo humildad. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene humildad, ¿verdad? Uno reconoce su condición. Cuando uno tiene temor del Señor, uno a sí mismo, ¿verdad? No le es fácil deshonrar el nombre del Señor, no le es fácil pecar deliberadamente, ¿verdad? Entonces podemos ver, ¿verdad? De que en este pasaje nos muestra claramente, ¿verdad? De que la humildad y el temor al Señor es lo que nos va a llevar a la honra, pero asimismo dice que también nos conduce a la riqueza, ¿verdad? Entonces podemos ver, ¿verdad? De que realmente todo va ligado. ¿Por qué? Porque si uno no tiene temor al Señor, uno asimismo, ¿verdad? No le es fiel al Señor con sus riquezas, uno asimismo no honra al Señor. Amén. Y yo buscaba, ¿verdad? ¿Qué significaba honra? Y dice que honra significa demostración de aprecio, estima y respeto que se merece alguien por sus virtudes y sus méritos. Amén. Entonces, cuando yo veía, ¿verdad? Este significado me llamaba la atención, porque dice de que significa que es demostración, ¿verdad? Pero dice que es de respeto. Amén. Entonces, podemos ver, ¿verdad? De que muchas veces tal vez no respetamos al Señor, ¿verdad? Hemos estado hablando, ¿verdad? O hemos visto más que todo en la iglesia, ¿verdad? De que el pastor ha mencionado el respeto, ¿verdad? Que tenemos que tener hacia el Señor, también con la religiosidad, ¿verdad? Entonces podemos ver, ¿verdad? De que muchas veces deshonramos al Señor de esa manera por medio del respeto. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos respeto, ¿verdad? Hacia el Señor. Muchas veces no demostramos realmente, ¿verdad? El respeto que Él se merece, porque quise que es demostración. Eso quiere decir, ¿verdad? Que es algo que tenemos que dar, que mostrar con nuestras acciones, es algo que tenemos que hacer, ¿verdad? No solo decirlo, sino es una acción que se tiene que hacer. Entonces podemos ver, ¿verdad? De que muchas veces no respetamos al Señor como Él se lo merece, ¿verdad? Porque también dice que hace a alguien por sus virtudes, y sabemos, ¿verdad? De que el Señor no solo una virtud tiene, sino Él tiene infinidad de virtudes, ¿verdad? Que realmente por eso es de que estamos aquí de pie. Entonces muchas veces, ¿verdad? Ni siquiera respetamos eso, ni siquiera agradecemos eso, ¿verdad? La nueva oportunidad que Él nos da de poder estar de pie, ni siquiera respetamos, ¿verdad? El que Él nos muestre misericordia cada día. Entonces es muy importante, ¿verdad? De que realmente meditemos cómo está nuestro respeto, ¿verdad? Hacia el Señor. ¿Será que respetamos al Señor con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones? Que realmente, ¿verdad? Somos siervos íntegros en todo tiempo, ¿verdad? En su casa, como así mismo allá afuera, ¿verdad?
Entonces tenemos que ver, ¿verdad? Realmente si así mismo estamos demostrando el aprecio, ¿verdad? La gratitud que tenemos nosotros hacia el Señor por todo lo que Él hace por nosotros, ¿verdad? Y dice que también, ¿verdad? La honra dice que se manifiesta en la obediencia, ¿verdad? Y podemos ver, ¿verdad? De que realmente en la obediencia, ¿verdad? Que realmente en la obediencia uno, ¿verdad? Puede manifestar la honra. ¿Por qué? Porque la obediencia va ligada con la santidad. Entonces también podemos ver, ¿verdad? De que ahorita han estado hablando sobre la obediencia. Y es muy importante, ¿verdad? De que desde ya nosotros veamos todo eso, porque si el Señor nos está hablando, ¿verdad? Sobre la honra, sobre la obediencia, sobre el respeto, es porque el Señor quiere que le demos algo más, es porque el Señor realmente, ¿verdad? Nos está llamando, ¿verdad? A ser limpios, a ser santos, a realmente vivir de una manera diferente, ¿verdad? Que realmente, como decía ayer, ¿verdad? Que realmente nosotros busquemos, ¿verdad? Nuestra limpieza, que realmente nosotros busquemos dar algo más a sí mismo delante del Señor, amén. También, ¿verdad? Dice que la honra, dice que significa darle un valor incalculable y reconocer lo que esa persona es o representa. Entonces podemos ver, ¿verdad? De que por medio de nuestra honra nosotros le damos valor, ¿verdad? A lo que el Señor ha hecho por nosotros. Nosotros le damos valor al Señor por haberse entregado por nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿verdad? Sabemos de que Él entregó a su Hijo, pero pocas veces lo agradecemos, pocas veces realmente, ¿verdad? Nos ponemos a pensar lo difícil que es eso, porque tal vez, ¿verdad? Yo no soy madre, pero yo pienso que para un padre no les sería tan fácil, ¿verdad? Venir y entregar a un hijo por otra persona, ¿verdad? Entonces podemos ver, ¿verdad? De que nosotros cuando le agradecemos al Señor, cuando realmente valoramos lo que el Señor hizo al entregar, ¿verdad? A su Hijo, nosotros asimismo demostramos honra, nosotros asimismo, ¿verdad? Le damos al Señor, ¿verdad? Una gratitud, pero una gratitud de corazón, amén. Una gratitud en la cual, ¿verdad? Uno reconozca que no fue un acto simple, que no fue un acto cualquiera, sino fue un acto realmente, ¿verdad? En lo cual tiene mucho valor, porque eso vino a dar salvación a cada uno de nosotros, porque eso vino, ¿verdad? A darnos libertad, amén. Y podemos ver, ¿verdad? Algunos puntos en los cuales nosotros podemos honrar al Señor, en los cuales nosotros podemos demostrar honra, ¿verdad? Y vamos a ir a Mateo 19:19. Amén. Amén. Yo creo que esto, ¿verdad? La mayoría se sabe sobre este versículo, ¿verdad? Y dice, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el primer punto, ¿verdad? Es sobre honrar a nuestros padres, ¿verdad? Yo creo que la mayoría, ¿verdad? Se sabe eso. ¿Por qué? Porque constantemente se menciona eso, ¿verdad? Entonces una de las maneras que nosotros podemos honrar, ¿verdad? Al Señor, pero asimismo, ¿verdad? Es también a nuestros padres. ¿Por qué? ¿Por qué representa eso, verdad? Porque nuestros padres sabemos de que es una cobertura para nosotros y asimismo, ¿verdad? Nosotros estamos reconociendo, ¿verdad? Una autoridad sobre nosotros y también, ¿verdad? Nosotros asimismo reconocemos de que el Señor también es nuestra autoridad, que Él es nuestra cobertura, que Él es, ¿verdad? El que nos cubre. Entonces una de las maneras, ¿verdad? Que nosotros vemos eso es sobre nuestros padres y ahí, ¿verdad? Abarca todo lo de los significados. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿verdad? No se honra a los padres por el respeto, ¿verdad? Muchas veces quizás uno no reconoce, como hijo no reconoce todo lo que el padre ha hecho por uno.
Muchas veces tal vez, ¿verdad? Pasa de que tal vez solo se habla lo malo de los padres y se dice y no se dice, ¿verdad? Realmente las virtudes que el padre tiene. Entonces de esa forma nosotros no honramos a nuestros padres. ¿Por qué? Porque no le damos realmente, ¿verdad? Por así decirlo, no realmente hablamos lo bueno con ellos o realmente no les agradecemos tal vez realmente lo que es, ¿verdad? Porque yo conozco, ¿verdad?, muchos casos en los que tal vez los hijos hablan re mal de los padres, pero no reconocen, ¿verdad?, realmente todo lo que el padre o la madre ha hecho por ellos. Entonces ahí podemos ver de que muchos, ¿verdad?, no honran a los padres, muchos, ¿verdad?, son mal agradecidos. ¿Por qué? Porque yo conozco, ¿verdad?, también a muchos de que tal vez sus padres ya están grandes y no les dan nada, ¿verdad? Sino esperan, ¿verdad? Tal vez de que el papá vaya a pedir dinero a la calle o que aguante hambre. Entonces podemos ver, ¿verdad?, de que muchos padecen de eso, de la honra hacia los padres. Y antes bien, ¿verdad? Nosotros tenemos que en todo tiempo honrar a nuestros padres, reconocer, ¿verdad?, de que es gracias a ellos de que estamos de pie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tal vez ahorita, tal vez uno ya puede lograr algo o ya puede, ¿verdad?, obtener algo de dinero, pero en nuestra niñez realmente, ¿verdad?, cuando fuimos bebés, ellos fueron los que nos mantuvieron, ellos fueron realmente, ¿verdad?, los que hicieron de que diéramos los primeros pasos, de que estuviéramos donde estamos, ¿verdad? Entonces es muy importante que recordemos todo eso, que realmente le demos mérito a todas esas cosas, que realmente le demos valor a todo eso. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿verdad?, no honramos a nuestros padres de esa manera. Muchas veces, ¿verdad?, tal vez se tiene algo y se piensa en todo el mundo menos en los padres, o en los padres tal vez se le da las obras, o en los padres, no, que tal vez mi mamá, mi papá no se merecen. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que honremos a nuestros padres. ¿Por qué? Porque si nosotros honramos a nuestros padres, vamos a tener larga vida, vamos a vivir de una manera diferente. Yo les puedo decir que yo tengo un claro ejemplo de eso con mi mamá y mi abuela. ¿Por qué? Porque yo miro, ¿verdad?, que mi mamá, mi abuela le da de todo. O sea, ella siempre que vamos a algún lado, le voy a llevar esto a mi mamá, le voy a llevar esto a mi mamá. Entonces yo he visto realmente que el Señor a ella la bendice, pero por la honra que ella tiene hacia mi abuela, por la honra de que realmente en todo, ¿verdad?, ella está pensando en mi abuela. Y mi mamá me dice, mira, yo si me preguntas, yo en una niñez, yo tuve una niñez muy fea, me dijo. Yo pasé mucha hambre, yo aquí, mi mamá nunca me dio amor, pero si yo algo siempre tengo presente es de que yo tengo que honrar a mi mamá a pesar de todo. Entonces yo ahí me he dado cuenta de que realmente no hay excusa para que uno pueda honrar a los padres. ¿Por qué? Porque ahí mi mamá, a pesar de todo, ¿verdad?, ella siempre busca honrar a mi abuela, ¿verdad? Entonces es muy importante, ¿verdad?, de ver eso. ¿Por qué? Porque por la honra que ella le ha dado a mi abuela, asimismo Dios le ha proveído, asimismo, ¿verdad?, Dios ha estado con ella. Pero es muy importante de que nosotros siempre busquemos honrar a nuestros padres, que nosotros siempre los respetemos. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿verdad?, tal vez no ha sido un buen padre la persona, mas sin embargo, ¿verdad?, eso no nos da derecho a nosotros y venir y deshonrarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta, ¿verdad?, en varios casos de que los hijos quizás maldicen a los padres, que los hijos tal vez hasta esperan ver mal a los padres. Pero ¿por qué pasa eso? Porque ellos no buscan honrar al Señor y a sí mismo a sus padres, ¿verdad? Porque en medio de toda su amargura, tal vez su herida, puede más, ¿verdad?, que eso, y se les olvida que realmente si ellos llegan a honrar a sus padres, ellos van a ser bendecidos, ellos realmente, ¿verdad?, van a recibir largura de años. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que nosotros desde ya meditemos qué honra le estamos dando a nuestros padres. Si realmente, ¿verdad?, cuando nosotros recibimos algo
o cuando a nosotros nos preguntan sobre nuestros padres, si realmente los honramos delante de los demás o realmente los deshonramos, ¿verdad? Al decir, bueno, es que igual mi mamá que aquí o mi papá aquí, tal vez es un bolo o todo eso, no, sino realmente, ¿verdad? Hablar lo bueno que ellos han hecho por nosotros y realmente, ¿verdad? Reconocer de que si estamos de pie es también gracias a ellos, amén. Y el otro punto, ¿verdad? Es honrar al Señor con nuestros bienes, y eso lo vamos a ver en Proverbios 3:9. Amén. Y dice, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces dice, entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Amén. Entonces podemos ver, ¿verdad? De que aquí dice de que honremos al Señor con nuestros bienes, ¿verdad? Pero dice también de que con todo lo que produces. Entonces muchas veces, ¿verdad? Eso lo hemos visto de que muchas veces no se honra al Señor con lo que tenemos, ¿verdad? O con todo lo que recibimos. ¿Por qué? Porque ahí dice, como dice, ¿verdad? Y con todo lo que produces, entonces el Señor llenará nuestros graneros. Entonces muchas veces podemos ver de que llega la escasez a nuestras casas, llega realmente la dificultad, o tal vez hay un problema económico, pero no vemos realmente, ¿verdad? Que se salga de ese problema. Pero ¿por qué es? Porque no se honra al Señor con los bienes, porque en medio de todo, ¿verdad? Tal vez se saca de un sueldo, se saca todo, pero no todo lo que se llega a necesitar en la casa, pero no se llega a sacar lo primordial, que es el diezmo, que realmente es, ¿verdad? Apartar una parte para las ofrendas. Entonces podemos ver, ¿verdad? De que muchas veces uno llega a padecer de escasez, o uno llega realmente, ¿verdad? A no tener lo que uno realmente quiere. ¿Pero por qué? Porque uno no está honrando al Señor con todo eso, ¿verdad? Yo les decía, ¿verdad? El sábado a los jóvenes les decía, ¿verdad? De que sabemos, ¿verdad? Que la fuerza, ¿verdad? Es lo del joven. Entonces el Señor le da fuerza a uno, ¿verdad? Pero le da fuerza a uno para trabajar, y cuando no le pagan, ¿verdad? Eso representa así mismo dinero, pero así mismo vida. Entonces así mismo uno, ¿verdad? Le está dando al Señor de su vida, ¿verdad? Le está dando al Señor lo que realmente es de Él. Entonces podemos ver, ¿verdad? De que cuando nosotros le damos al Señor, ¿verdad? De nuestros bienes, así mismo nosotros le estamos dando vida a Él, así mismo nosotros nos estamos despojando, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros realmente, ¿verdad? Meditemos en qué le estamos dando al Señor, si realmente, ¿verdad? En nuestras ofrendas le damos lo que Él se merece, o solo le damos tal vez lo que a Él más que todo lo que nos sobra, ¿verdad? Entonces como dice ahí, ¿verdad? En todo. Entonces muchas veces solo damos una parte, o muchas veces no abarca el todo, ¿verdad? Sino solo realmente lo que uno quiere. Entonces muchas veces por eso se padece de algo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno no busca honrar al Señor con sus bienes, porque uno no busca darle al Señor primeramente, ¿verdad? Y podríamos ver, ¿verdad? De que cuando el pastor habló, ¿verdad? Del diezmo y de las ofrendas, que realmente eso desata bendición, que realmente eso es de que se cumple, ¿verdad? Y va a traer bendición al que lo cumpla realmente. Entonces podemos ver, ¿verdad? De que es muy importante de que nosotros honremos al Señor, porque así mismo eso va a desatar bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa, porque siempre, ¿verdad? Nuestra prioridad va a ser darle al Señor. Amén. Y el siguiente punto, ¿verdad? Dice que también se muestra la honra amándonos los unos a los otros, y eso lo vamos a ver en Romanos 12:10. Amén. Y dice, amándonos a unos a otros con un afecto genuino, y deleitarse al honrarse mutuamente. Amén. Entonces podemos ver, ¿verdad? De que dice que nos tenemos que amar, ¿verdad? Unos
unos a otros, pero dice deleitándose, dice honrándose unos a otros. Y este punto, ¿verdad?, es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces no se honra, ¿verdad?, a los hermanos. Muchas veces no se honran, ¿verdad?, los unos a los otros. Esto, ¿verdad?, pasa mucho tal vez en las congregaciones, ¿verdad?, de que se habla mal del otro hermano, ¿verdad?, de que realmente muchas veces no se honra tal vez al hermano, al pastor, no se honra como se merece, o tal vez, ¿verdad?, muchas veces solo se llegan a ver los defectos, ¿verdad?, y no se llegan a ver las virtudes, pero ahí dice deleitándose, ¿verdad? Entonces para nosotros tendría que ser un deleite, ¿verdad?, honrar al otro hermano. Para nosotros tendría que ser un deleite amando al otro hermano de una manera, ¿verdad?, en la cual uno muestre que uno es un apoyo para ese hermano, que uno realmente, ¿verdad?, le muestre que no está solo, que Dios lo ama. Pero muchas veces, ¿verdad?, no se hace eso. Muchas veces, como les digo, solo se mira realmente, ¿verdad?, los defectos de cada uno. Entonces es muy importante, ¿verdad?, de que meditemos también qué tanto estamos honrando, ¿verdad?, a los hermanos, qué tanto estamos honrando, ¿verdad?, a otra persona que realmente, ¿verdad?, sea pegada a nosotros. Porque dice amándose los unos a los otros, ¿verdad?, que no solo se refiere a los hermanos, sino realmente, ¿verdad?, tal vez puede entrar con los hermanos, con los primos, con los tíos. O sea, realmente, ¿verdad?, que se muestre la honra, ¿verdad?, hacia ellos. ¿Por qué? Porque si nosotros los honramos, ¿verdad?, en un momento ellos también nos van a llegar a honrar. ¿Por qué? Pero muchas veces tal vez pasa, ¿verdad?, de que tal vez si yo vengo, ¿verdad?, y les hablo mal digamos, de mi tía, ¿verdad? Yo empiezo a hablarles mal de mi tía y llega eso oídos a mi tía, ella no va a venir y me va a honrar. No, es que ella es realmente una señorita de bien, no, sino a ella le va a molestar y ella lo que va a empezar a decir son los defectos, ¿verdad?, que yo tengo. Entonces es muy importante, ¿verdad?, de que nosotros veamos de que por medio de la honra que nosotros le demos a las otras personas, a sí mismos, las personas van a buscar también, ¿verdad?, hablar algo bueno de nosotros. Pero si nosotros buscamos, ¿verdad?, hablar lo malo de esas personas, a sí mismos las personas, ¿verdad?, por un enojo o tal vez, ¿verdad?, por venganza de que uno tal vez habló lo malo, puede venir y nos puede poner en mal con otra persona, puede venir y dañar nuestro testimonio. Amén. Y el siguiente punto lo vamos a ver en Proverbios 23. Cuando lo tengan pueden decir amén. Amén. Y dice, evitar la pelea es una señal de honor. Solo los necios insisten en pelear. Amén. En la otra versión, en la Reina Valera, dice, ¿verdad?, evitando la contienda, ¿verdad?, es una señal de honra. Entonces yo podía ver, ¿verdad?, de que muchas veces, ¿verdad?, evitando, ¿verdad?, la contienda, dice de que realmente es una señal, ¿verdad?, de honor, de honra. Pero dice solo los necios insisten en pelear. Entonces muchas veces, ¿verdad?, le damos cabida en esto, ¿verdad?, a las peleas. Muchas veces tal vez no somos lo suficientemente sabios, ¿verdad?, que cuando hay un problema, hay tal vez, ¿verdad?, una dificultad, en lugar, ¿verdad?, de venir y bueno, apagar eso, ¿verdad?, más bien uno le echa más leña al fuego, por así decirlo, ¿verdad? Mas sin embargo dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que evitando la contienda, evitando realmente, ¿verdad?, la pelea, dice que uno da señal de honor, uno da señal de honra. ¿Por qué? Porque uno no está buscando la contienda y como dice, ¿verdad?, ahí habla de los necios, ¿verdad? Entonces cuando nosotros nos metemos tal vez, ¿verdad?, contiendas, a peleas, ahí lo único que estamos demostrando es deshonra, pero asimismo necedad, ¿verdad? Y podíamos ver ayer, ¿verdad?, de que el Señor hablaba sobre la necedad.
Entonces es muy importante, ¿verdad? De que veamos todo eso, de que no tenemos que ser necios, ¿verdad? De que no tenemos que, por así decirlo, de que tal vez si ya está apagado el fuego, ¿verdad? Venir y volver a encenderlo o volver a decir, ay, es que me hizo eso y vuelvo otra vez. No, sino realmente, ¿verdad? Honrar al Señor en eso. ¿Por qué? Porque sabemos, ¿verdad?, de que enojados uno puede hablar muchas veces palabras de deshonra. Enojado uno realmente, ¿verdad?, lo primero que se le viene uno lo dice. Uno realmente, ¿verdad?, muchas veces no piensa al hablar, ¿verdad? Entonces podemos ver de que de esa manera uno también puede mostrar la honra. ¿Por qué? Porque uno piensa antes de hablar, porque uno, bueno, sabe, bueno, aquí ya empezó la pelea, mejor me voy o mejor me quedo callado para que se aburra de estar alegando sola o sola, ¿verdad? Entonces es muy importante que veamos, ¿verdad?, de que cuando evitamos la contienda a sí mismo, ¿verdad? Realmente honramos al Señor. ¿Por qué? Porque no va a salir de nuestros labios palabras que lo deshonren, palabras maldicientes, palabras realmente, ¿verdad?, que vengan solo a traer tal vez heridas hacia otra persona, hacia la otra persona, sino antes bien, ¿verdad? Cuando uno se queda callado, ¿verdad? Uno realmente, ¿verdad?, evita todo eso. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que veamos de que cuando evitamos la contienda, cuando evitamos peleas, así mismo eso es una señal de que estamos honrando al Señor. ¿Por qué? Porque no vamos a hablar palabra que lo deshonre. Amén. Y el último punto, ¿verdad? Dice que también honramos al Señor sirviéndolo. Y eso lo vamos a ver en Proverbios 18:12. Amén. Dice, la arrogancia va delante de la destrucción, la humildad precede al honor. 23, no, 18:12, pero creo que no la noté bien, pero hablaba, ¿verdad?, sobre el servicio al Señor. Entonces, si tomamos, ¿verdad?, aquí habla, pero sobre la humildad, ¿verdad? Y también sabemos, ¿verdad?, que en nuestro servicio también se necesita humildad, ¿verdad? Que en nuestro servicio hacia el Señor es necesario la humildad sobre todas las cosas, ¿verdad? Y el amor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros servimos al Señor, ¿verdad?, así mismo nosotros sabemos de que no vamos a que alguien nos sirva, sino nosotros lo que queremos es agradar, ¿verdad?, al Señor con nuestro servicio. Nosotros realmente, ¿verdad?, tenemos que reconocer en todo tiempo, ¿verdad?, de que si le servimos al Señor no es porque seamos buenos, sino porque en su infinita misericordia Él nos ha tomado, ¿verdad?, para su servicio. Entonces es muy importante, ¿verdad?, de que así mismo por medio de nuestro servicio nosotros le demos la honra al Señor, ¿verdad? Porque se puede ver, ¿verdad?, la honra que nosotros le tenemos al Señor por nuestro servicio, cuando nosotros realmente le damos un servicio que Él se agrade, ¿verdad? Pero asimismo yo pienso, ¿verdad?, que se puede ver la deshonra de la gratitud que uno tenga hacia el servicio al Señor, tal vez de que uno llegue a servir y uno llegue a servir con caras, o que uno, ¿verdad?, tal vez le llegue a pedir tal vez una servilleta y uno se la tire, o como pide servilletas, o me tengo que levantar o algo. Entonces se puede ver, ¿verdad?, de que realmente cuando uno le sirve al Señor, uno a sí mismo, ¿verdad?, uno puede demostrar la honra. ¿Pero por qué? Porque uno es humilde cuando uno sirve. Entonces podemos ver, ¿verdad?, de que realmente nosotros tenemos que ver, ¿verdad?, si le estamos dando la honra, ¿verdad?, al que merece honra, si realmente, ¿verdad?, con nuestras acciones estamos demostrando la honra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces, como les decía, con nuestras acciones, ¿verdad?, que hacemos, muchas veces deshonramos a muchos, ¿verdad? Entonces es muy importante que meditemos, ¿verdad?, sobre la honra, que meditemos sobre el respeto, ¿verdad?, que nosotros le tenemos a
hacia nuestros padres, que nosotros tenemos hacia Dios, que nosotros tenemos hacia los unos con nosotros, con los bienes. Es muy importante, ¿verdad? Que nosotros realmente meditemos en el respeto que nosotros le tenemos que dar a eso, el valor que le tenemos que dar a eso, porque muchas veces ni siquiera, como les decía, ni siquiera valoramos todo lo que el Señor nos ha dado, ni siquiera valoramos, ¿verdad?, lo que nuestros padres nos han dado, y ni siquiera, ¿verdad?, somos humildes al reconocer todo eso, ¿verdad? Entonces es muy importante, ¿verdad?, de que realmente le demos la honra, ¿verdad?, a eso que realmente nos ha ayudado, nos ha traído un bien, que realmente, ¿verdad?, estamos de pie por ello. Entonces este era el tema, ¿verdad?, que yo les traía, y es muy importante de que desde ya empecemos a meditar qué tanta honra hemos tenido al Señor, ¿verdad? Y sobre todo, ¿verdad?, realmente buscar honrarlo, porque si no lo habíamos honrado, si no lo habíamos respetado, ¿verdad?, o todos los puntos, ¿verdad?, que dimos, si realmente no habíamos honrado eso, pues empezar a hacerlo, ¿verdad? Porque el Señor merece toda honra, ¿verdad? Que realmente nosotros no le demos solo por ratos una honra, en esto voy a honrar al Señor y en esto no, sino buscar honrarlo en todo tiempo. Amén.